Bueno, nos encontramos nuevamente hoy con Yesid Armando Rosso, secretario de Planeación de Pereira, un hombre que está pensando en el futuro de la ciudad, en la perspectiva, y precisamente lo interrumpimos hoy en un foro sobre perspectiva. ¿Cómo nos está yendo y cómo vemos los ciudadanos pereiranos a esta ciudad en los próximos años? Es una muy buena oportunidad y agradecerle siempre por esta oportunidad que me da Luis Fernando de comunicarnos con los ciudadanos para contarles que hoy precisamente estábamos analizando en este foro de prospectiva, y cuando hablamos de prospectiva nos imaginamos los escenarios futuros y posibles. Hacia dónde va la ciudad, cómo está la dinámica de crecimiento en vivienda, cómo se está desarrollando un proceso de construcción de las infraestructuras, cuáles son los alcances que tiene Pereira en materia ambiental. Y esto es muy oportuno porque nos permite reconocer en este momento que estamos revisando el plan de ordenamiento territorial, lo que se aprobó en el año 2016 por 12 años, si se está aplicando o no se está aplicando, dónde debemos hacer ajustes. Y nosotros de manera pues evidente vemos cuando salimos a la calle y nada mejor que hacer el trabajo de campo, que hoy tenemos problemas de movilidad, que la ciudad se nos está creciendo muy rápido, en unas zonas más que en otras. Cerritos es un punto estratégico, Combia es un punto de crecimiento estratégico, la avenida Condina es un punto estratégico. Pero también estamos viendo la gestión del riesgo, la necesidad de construir un banco de tierras, vivienda asequible para las comunidades que hoy, más de 12.000 personas que se encuentran en zona de riesgo, pues requieren una oferta de vivienda que sea asequible, ¿cierto? Y todas estas dinámicas que en realidad lo que hacen es entenderse como el hábitat que necesita la ciudad, pues hacen parte de la responsabilidad de los gobiernos y especialmente en este caso de la planeación de la ciudad. Son temas que están en la agenda, son temas que se están analizando. Celebramos que el gremio de la construcción, en este caso Camacol, impulse este tipo de iniciativas, y por supuesto que nosotros estamos presentes también para reconocer precisamente no solamente los diagnósticos, sino pensar en cuáles pueden ser las oportunidades y las salidas que tiene el gobierno. Para hablar de la Pereira del futuro, ubiquémonos en un presente y en un día histórico además, porque en este día el Deportivo Pereira se juega la final de la Copa, un hecho inédito, y una de las situaciones que estamos viviendo bien especiales es cómo está de colmada hoy la ciudad, cómo están de llenos nuestros hoteles, nuestras calles, de una gran cantidad de visitantes, lo que nos hace ver, nos hace vislumbrar lo que vendrá a futuro cuando tengamos los Juegos Nacionales, cuando nuestra ciudad tenga ese equipo ya en las altas posiciones, cuando se dé toda esta dinámica como la que hoy tenemos una pequeña muestra de eso. ¿Qué le sugiere este lleno de la ciudad de personas que vienen de otros lugares, bien sea en el caso de hoy a ver un partido de fútbol, pero que vendrán mañana por muchas razones, por el turismo que se da, por ser Pereira una ciudad dentro del paisaje cultural cafetero? El turismo es uno de esos renglones de la economía que tenemos que potencializar a través de todos los esfuerzos institucionales, porque Pereira está ubicada de una manera estratégica. Y hoy lo estamos viendo como usted lo señala, estamos aquí en este hotel y mientras que estamos en esta entrevista estamos viendo el Deportivo Pereira. Acá vienen los turistas, vienen los de los demás equipos, pero simultáneamente estamos en un foro de planificación. Eso implica que han llegado varios panelistas de otras ciudades, incluso internacionales. Y esa es la dinámica que debe tener la ciudad. Nosotros debemos prepararnos precisamente para ello. No solamente como lo estamos haciendo desde el plan de desarrollo que se definieron, y allí también un reconocimiento al Consejo Municipal que aprobó unos cupos de inversión para que el municipio pueda colocar su cuota, su grano de arena, más de 20.000 millones de pesos para reformar todos los escenarios deportivos de Pereira y asumir con responsabilidad el reto de hacer unos Juegos Deportivos Nacionales que no se hacen desde la década del 70. En el 70 no nos imaginamos que en el año 2021 íbamos a tener los siguientes Juegos Nacionales. Estamos hablando desde la época del 74 para ser más precisos. Y hoy no solamente imaginándonos cuál va a ser la construcción de esos escenarios, sino como usted lo dice, articular esa invitación nacional e internacional cuando se realicen a las demás instituciones, no solamente públicas, sino privadas, para que el territorio sea mucho más competitivo, para que podamos ofrecer todas las bondades que están también en nuestros corregimientos, que se tienen desde nuestras potencialidades ambientales. Aquí tenemos una plataforma de avistamiento de aves, Luis Fernando, muy grande. Entonces, quien viene a Pereira no solamente está en un punto de conexión equidistante
con una oferta que es todo el eje cafetero y el paisaje cultural cafetero, sino una relación directa con todo lo que puede ofrecer el mismo municipio. Nosotros en esa perspectiva entonces trabajamos articuladamente desde lo que va a ser la construcción de los escenarios deportivos y desde una perspectiva de ordenamiento del territorio que nos permita potenciar precisamente esa oferta y esa ubicación privilegiada. Por eso también estamos avanzando en el plan maestro logístico que lo contrató ya el municipio de Pereira para potencializar la ubicación privilegiada que tiene la ciudad. Bueno, usted citó unos temas que me parecen importantes que tenemos que evacuar aquí. El uno, la movilidad, y más adelante otro que es vital, y es la gestión del riesgo. Tenemos 12.000 familias, sin techo, viviendo en situación delicadísima, que hay que darles una respuesta. Hablemos de esos dos temas específicos y cómo se mueve esta administración para potenciar ese futuro de ellos. El municipio es consciente de la necesidad que tienen las familias de buscar una vivienda, de ubicarse. También es consciente que Pereira tiene más de 42.000 personas víctimas del conflicto armado en el país, que han migrado a la ciudad y que buscan una oportunidad en la ciudad de Pereira. Así como lo ha dicho la Corte Constitucional, no se puede desplazar al desplazado. Y también es consciente de todo el proceso y el fenómeno de migración que tenemos hoy de nuestro hermano país vecino, como es Venezuela. Y tenemos una situación muy puntual, y es que precisamente hoy las ciudades están experimentando una migración masiva que implica también la construcción de viviendas, especialmente en suelo de riesgo. Para eso el municipio viene adelantando estudios de gestión del riesgo desde la revisión del plan de ordenamiento que permitan tanto en lo urbano como en lo rural identificar de manera precisa cuáles son los riesgos que se tienen potenciales en el municipio. Por una parte, la acción constitucional y legal que le entrega la ley a los alcaldes y especialmente a la administración de hacer un control urbano permanente, que se ha procurado fortalecer de manera insistente, no con el ánimo o que se entienda o que lo entiendan los ciudadanos con el ánimo restrictivo de que la gente no pueda tener una vivienda, sino que la vivienda tiene que estar ubicada en unas condiciones que no generen riesgo. Fíjense en lo que pasó hace poco, por ejemplo, en la comuna de Villa Santana, cuando se vino abajo, hubo una remoción de tierra, se vino un derrumbe y varias personas perdieron la vida, entre ellas unos niños. Entonces, nosotros también garantizamos el derecho de la vida cuando se hace un control exhaustivo para que nuestras cuencas hidrográficas no se vayan ocupando de manera desmedida y que esto que no cumple con las condiciones mínimas pues no siga sucediendo en la ciudad. Usted habló, doctor Yesid, de un banco de tierras, como lo tuvo en su momento la ciudad cuando el alcalde fue Ernesto Zuluaga Ramírez, ¿cierto? Sí. Pero, ¿cómo hacer para que esos bancos de tierras, cuando hay una administración siguiente, no se diluyan y queden por allá en las manos que no son y no dentro de ese plan que se desarrolla? Esa es la segunda tarea que estamos realizando, y es cómo potenciamos el uso del suelo para crear un gran banco de tierra que nos permita que la tierra tenga un valor promedio que permita la construcción de vivienda asequible para las personas que hoy no tienen vivienda en Pereira. Esto es facilitar el suelo para que tanto el sector privado pueda invertir en la construcción de vivienda de interés prioritario, que es una vivienda asequible y en condiciones dignas para la ciudad, como también el municipio pueda generar las condiciones para que las políticas del gobierno nacional, a través de los subsidios, permitan el incentivo y la construcción de vivienda que permita que los ciudadanos de Pereira puedan acceder a ella. Esto tiene que ser de manera correlacionada, implica también el esfuerzo del gobierno nacional, también me atrevo a decir que el departamental, y creo que tiene que empezarse por generar el suelo suficiente, como usted lo dice. Un banco de tierras es la reserva de tierra que tenemos para poderlo hacer. Así se construyó Pereira. Imagínense usted cuando, como usted lo decía, algunos alcaldes en su momento visionaron que en el sector de Cuba, en los 2.500 lotes, íbamos a tener disponible tierra para poder construir las viviendas que hoy existen, o Villa Santana en su momento. Pero aquí lo más importante es que estas presiones que se empiezan a tener también estén acompañadas del subsidio, porque ese ciudadano que está con la intención de ahorrar o que quiere pedir un préstamo muchas veces no gana lo suficiente o no tiene el cierre financiero para acceder al crédito. Entonces implica esto hacer un esfuerzo también, y esperamos un esfuerzo también de las políticas del gobierno nacional, donde le puedan subsidiar a la ciudadanía para que puedan acceder a ese apartamento, a esa casa que tanto necesita. Bueno, y el tema de movilidad, pues porque hoy ya es una situación apremiante.
solucionar la movilidad de nuestra ciudad. Hay lugares definitivamente neurálgicos donde es prácticamente imposible moverse. Y qué decir de la comunicación entre Pereira y Dos Quebradas, se nos quedó chiquito el viaducto. ¿Cuáles son esos proyectos que van a mejorar la movilidad? Estábamos hablando ahora precisamente en la intervención de los alcaldes, planteaba el alcalde de Pereira dos escenarios. Uno que ahora en ocasión a las elecciones del Congreso se ha venido suscitando, donde varios aspirantes han mencionado la necesidad de hacer otro viaducto, pero también donde los alcaldes están pensando en sus planes de desarrollo, cómo dejan los estudios listos y avanzan en la construcción de un segundo cable aéreo entre Dos Quebradas y Pereira. Yo creo que es la sumatoria de muchas cosas. Primero, recordar que el 10% de la población se moviliza a través del vehículo, pero el 68% de la población se moviliza a través del sistema de transporte público. Esto es los buses, el sistema colectivo de transporte y también el megabús. Estamos hablando de más de 70, 80 mil personas que han venido recuperando el sistema de transporte masivo megabús, y nosotros creemos que la integración del transporte público debe ser una de esas formas a través de las cuales, haciendo eficiente el sistema de transporte público, la ciudadanía se puede movilizar. Yo creo que el transporte público no es un tema solamente, ya no es un tema de estratos sociales, donde el que no tiene carro se monta en bus, sino donde el que tiene carro también se monta en bus. Pero también es cierto que la ciudad, como usted lo dice, por la ubicación estratégica, cada fin de semana, cada puente, cada que hay un feriado y en la cotidianidad del día, pues ha visto cómo se ha ido incrementando el parque automotor, de manera tal que hoy tenemos una fuerte presión porque Pereira crece de manera muy rápida, y eso implica pensar en un plan de obras que nosotros empezamos a construir ya, evidenciando algunas necesidades y de acuerdo al presupuesto. Una, que es la alternativa vial a Cerritos, los estudios que estamos haciendo para la doble calzada de la Avenida del Río, nos estamos imaginando la conexión entre La Julita y Álamos, estamos pensando en el gobierno municipal ha logrado obtener recursos por más de 23 mil millones de pesos para construir un intercambiador frente al aeropuerto. Estamos hablando de recursos conseguidos de la Nación. Nos complace saber que el gobernador del departamento, el doctor Víctor Manuel, está pensando con la concesión del peaje de Cerritos en hacer la doble calzada de Cerritos a la Virginia. Se están imaginando en un ejercicio de prospectiva construir la segunda calzada de la Romelia al Pollo, lo decía ya en la rendición de cuentas. Y este tipo de iniciativas que empiezan a resultar muy oportunas para bajar los niveles de congestión vehicular, pues se tendrán que compensar con lo que nosotros también estamos identificando desde el POT y cuáles son las obras más prioritarias, porque sabemos que la gente está pensando en un deprimido a la altura de Salucop, sabemos que tenemos una necesidad apremiante en Galicia, si vamos a construir la clínica de cuarto nivel en Cerritos, entonces cómo vamos a conectar la clínica de cuarto nivel con una salida hacia el centro para poder movilizar los pacientes en una clínica que es la más grande de la región. Entonces son muchos retos que tiene Pereira, pero sí quiero ser concreto en esto, Luis Fernando, y a todos, y es que la planeación no es solamente el hecho de decir qué necesitamos, sino que estamos muy concentrados en identificar qué necesitamos y cómo lo podemos ejecutar. Y en ese orden de ideas usted ya tiene estudios en fase 1 y en fase 2, que son aquellos que ya prácticamente le señalaron a usted la ruta, ya inclusive no sé si habrá algunos ya en fase 3, que es donde ya tiene detallados hasta los costos. ¿Cuáles son esos que ya vamos a ver, por lo menos que vamos a inaugurar durante el mandato del alcalde Maya, o que si no los inauguramos, por lo menos vemos que comenzaron? Es muy importante eso que está diciéndoles, porque cuando se dice ¿por qué no gestionan plata en Bogotá o por qué no buscan a nivel internacional? Estamos trabajando en dos vías. Una, creamos la Agencia de Cooperación Internacional con un propósito, y es tocar la puerta de todos los gobiernos internacionales. Ya lo estamos haciendo. En los próximos días, precisamente el alcalde va a tener una visita en Washington para buscar la financiación de lo que es el malecón, o lo que será el malecón del Río Tun, que es un tema más de espacio público, por ejemplo. Un proyecto que puede tener una propuesta de más de 100 millones de dólares, que pretende resignificar la vida de quienes habitan allí y generar una ciudad, construir una ciudad revitalizando los espacios de cara al río más importante que tiene, además con una cuenca preciosa como la es la del Río Tun. Entonces, ese tipo de proyectos, usted menciona algo que quiero resaltar, y es que cuando no se tienen los recursos, sí se debe avanzar en los estudios fase 3, porque usted va a Bogotá con una idea de proyecto, y es muy distinto ir con una idea de proyecto a ir con un proyecto estructurado.
De manera tal que ahora que vienen también las elecciones de los nuevos congresistas y que estamos en las elecciones en vísperas de la presidencia de la República, en la agenda nacional puedan quedar contemplados estos proyectos. Pereira, recuerde usted, está pensando en que pueda hacer el batallón un gran parque, un parque San Mateo. Se está trabajando en los estudios para avanzar en cuál podría ser la propuesta. Tenemos el que le contaba de la Avenida del Río, ya está en fase 3. Ya se iniciaron las obras de lo que va a ser la nueva Avenida Cerritos hasta Ucumarí, con una primera fase que iría hasta el Tigre, pero tendremos que buscar la forma de financiar el resto de la vía. Entonces, es la combinación de la planificación, la ejecución y la consecución de los recursos. Bueno, finalmente viene la revisión del plan de ordenamiento territorial, fechas, metodología y ya como para terminar, ¿cómo visiona usted la Pereira que estamos ya a puertas, la nueva Pereira? La Pereira que todos soñamos cuando en alguna ocasión fuimos considerados una de las 5 ciudades más importantes de Colombia. Yo creo que Pereira, sin duda alguna, es una ciudad pretendida, muy querida por todos los colombianos. Creo que todo el mundo quiere a Pereira, quiere vivir en Pereira, reconoce las bondades de un territorio amable, especialmente el potencial y capital humano de su gente, echada para adelante, exigente, pero que creo que debe hacer 2 ejercicios. Si bien es cierto hay que pensar en el futuro, es necesario estar con los pies bien puestos y ser muy sinceros, Luis, porque yo creo que todos sabemos que la ciudad tiene muchas necesidades, pero insisto en esto, es que tenemos que decirnos verdades. Es cómo vamos a desarrollar, cuál es el modelo de ocupación que queremos para la ciudad. Queremos una ciudad que se expanda de manera impresionante, como que vaya creciendo y se vaya expandiendo, o vamos a cumplir uno de esos objetivos que se planteó en el POT, como es crear una ciudad compacta y que crezca en altura. Y ese modelo se define en el POT. ¿Cuándo va a ser y cómo es? El POT ya lo definió en el año 2016. Ahora lo que debemos hacer es, si lo que estamos revisando nosotros con la revisión excepcional del POT es si eso que se propuso, por el camino que vamos, se está logrando. O si por el contrario, como usted lo ha evidenciado durante esta entrevista, y como sé que muchos pereiranos lo ven, pues tenemos muchos cuellos de botella que tenemos que solucionar. Y en ese sentido creo que el mejor bien que podemos hacer a la ciudad, primero es que todos estemos conscientes que los instrumentos de planificación hay que aplicarlos, hay que planear, hay que ejecutar, hay que controlar lo que está indebidamente, porque si no la ciudad se nos vuelve un desorden. Y 2, creo que es muy importante, Luis Fernando, que nosotros seamos sinceros a la hora de planificar. Esto es, que hay decisiones que aunque pueden ser impopulares, son responsables con la ciudad. Porque si yo le digo a usted que la ciudad necesita 40 o 50 kilómetros de vía y cada kilómetro de vía puede estar entre 500 y $1 millón, $500.000 y $1 millón, entonces uno podría decir, entonces, ¿cómo los vamos a conseguir? ¿Y qué tendremos que hacer como ciudadanos, como esfuerzo? Hay que meter la mano en el bolsillo. Porque probablemente tengamos que en un futuro meternos, no lejano y no cercano, meternos la mano al bolsillo, como está sucediendo con otras ciudades del país. Correcto. Bueno, doctor Jessy Rosso, muchas gracias por sus declaraciones, pero lo más importante, por ayudarnos a aterrizar y a mirar la Pereira del presente y la que queremos para el futuro inmediato y el más inmediato. Muchas gracias, señor secretario de Planeación. A ustedes muchísimas gracias, Luis, a su medio periodístico y a todos los pereiranos, gracias por escucharnos.